Control de signos vitales. Los integrantes son Natalie de León, Jennifer Carrera, Nora Álvarez, Manuel Solís, Alison Blanco, Rocío Paz, Merari King, Abigail Guzmán y Leslie González. Los signos vitales son medidas de muchas características fisiológicas humanas, generalmente tomadas por profesionales de la salud. Los signos vitales normales cambian con la edad, el sexo, el peso, la capacidad para ejercitarse y la salud general. La temperatura es un procedimiento mediante el cual se cuantifica la temperatura de un paciente, utilizando para ello un termómetro. La temperatura interna del organismo se mantiene prácticamente constante sobre los 37 grados centígrados, requisito indispensable para que se desarrollen con normalidad los procesos metabólicos. Los resultados de la medición difieren en función del punto donde se toma. La temperatura oral es de 36 puntos centígrados a 37.2 grados centígrados. La temperatura axilar es inferior a 0.2 a 0.3 grados centígrados más baja, con la relación a la temperatura oral. La temperatura rectal es superior a 0.3 a 0.4 grados centígrados más alta con la relación a la temperatura oral. Los objetivos de esta es verificar los valores de temperatura, registrar la evaluación de un paciente y detectar signos de riesgo. En la medición de temperatura encontramos tres, que es la temperatura oral, la temperatura axilar, la temperatura rectal. La temperatura oral es el sitio más utilizado para cuantificar la temperatura. Los pequeños vasos sanguíneos debajo de la lengua se encuentran muy cerca de la superficie. Cuando el termómetro se coloca bajo la lengua, en la depresión sublingual, y se cierra la boca, es posible obtener una estimación bastante precisa de la temperatura interna del cuerpo. Las recomendaciones son: si el paciente ha ingerido alimentos fríos o calientes, debe esperar 15 minutos para cuantificar la temperatura. El termómetro debe estar desinfectado y seco. En la temperatura oral, se coloca el termómetro en la axila, procurando que el brazo quede pegado al tórax sobre el termómetro, asegurándose que el paciente mantenga el termómetro en ese lugar por 3 minutos. Al finalizar, retire el termómetro y límpielo con el papel. Colóquelo a la altura de los ojos y, de acuerdo al resultado obtenido, súmele 0.5. En la temperatura rectal, este método es para bebés y niños pequeños. Es utilizado para ellos, ya que ellos no son capaces de sostener el termómetro en la boca con seguridad. Se coloca al paciente en posición de zinc. Con su mano diestra se coloque una cantidad considerable de gel lubricante en el dorso de la otra mano. Aplique el lubricante al extremo romo del termómetro, procurando que quede cubierto de 2 a 3 centímetros de longitud. Introduzca el termómetro en el ano con cuidado en dirección al ombligo. Introduzca de 1.2 centímetros en los niños y 3.5 en los adultos. No forzar el termómetro. Si observa alguna resistencia durante la introducción, retirar inmediatamente el termómetro. Mantenga colocado el termómetro durante 2 minutos y al momento de retirarlo, depende de la cantidad que le haya salido, réstele 0.5. Vamos a realizar la toma de temperatura oral. Para esto necesitamos el termómetro oral, papel higiénico, riñón con agua jabonosa, caja de desechos y reloj con segundera. Comenzaremos alistando todos los instrumentos, poniéndolos en una bandeja, así, y llevándolos a la unidad del paciente. Desaparezco. ¿Se escucha? Identificaremos la capacidad que tiene el paciente para poder apoyarnos en esta circunstancia. Luego procederemos a lavarnos las manos. Procedemos a hacer la técnica de lavado de manos.
Seguimos saludando al paciente. Buenos días, señorita Andrea. Vamos a hacer el procedimiento de tomar la temperatura. Vamos a optar por hacer una posición más cómoda para el paciente. Si en dado caso no se pudiera, pues solo acomodamos las almohadas. Pero en este caso sí podremos. ¿Se puede sentar, por favor? Vamos a tomar el termómetro y revisaremos si no está mojado, y si está mojado lo secaremos. El termómetro ya está limpio, entonces debemos de agarrarlo de la forma correcta, que es del lado en donde no está el mercurio. Sujetamos el termómetro. Si el mercurio se encuentra en 35.5 grados, debemos de sacudirlo para llegar a un nivel más bajo. ¿Cómo lo haremos? Nos alejaremos de lugares sólidos en donde podamos topar el termómetro. Agarrándolo correctamente lo vamos a sacudir bruscamente hasta que llegue a un nivel bajo de 35 grados. Pediremos al paciente que nos colabore abriendo la boca y levantando la lengua para poder ingresar el termómetro junto con la gota de mercurio hacia dentro de la boca. Abra la boca, por favor. Le vamos a decir que cierre la boca, mas no muerda el termómetro. Tenemos que esperar 3 minutos para que la temperatura salga correctamente. Transcurridos los 3 minutos o el tiempo que lleve el termómetro, lo quitaremos. Abra la boca, por favor. Y observaremos al nivel de los ojos. Mi paciente tiene 36.2 grados. El termómetro será limpiado con papel higiénico. Lo dejaremos caer en el riñón con agua jabonosa. O sea, aquí. Dejaremos cómodo al paciente. Puede volverse a acostar. Y realizaremos la desinfección del termómetro. Después de realizar todo el procedimiento, descartaremos todo el material que ha sido contaminado. Luego, limpiaremos la unidad del paciente. Procederemos a lavarnos las manos. En dado caso la temperatura del paciente haya subido o haya bajado, debemos de apuntarlo siempre en el expediente clínico. Recordemos que debemos de hacer las anotaciones necesarias en dado caso hay alguna alteración con el paciente. Gracias. Buenas tardes, don José, ¿cómo le va? Buenas tardes, señorita. Bien, gracias. ¿Y usted qué tal? Pues le vamos a hacer un procedimiento, ¿ya? Muy bien. No se va a asustar, No, solo no. es tomar la temperatura. Bueno. ¿Oye? Bueno, entonces consiste en que primero va a levantar este brazo y le vamos a poner el termómetro y lo tiene que mantener ahí durante 3 minutos. No me lo vaya a mover, por favor. Muy bien. ¿Quiere que me quite la camisa? Solo de aquí para acá. Solo de este lado. Sí, por favor. Venga. Ahí está. Ahí. Levante su brazo, por favor. Muy bien. Bájelo. Muy bien. Vamos a esperar 3 minutos. Cortar. Por favor, don José. Ahí está. Muchas gracias. Bien. Vamos a ver cuánto tiene de temperatura, ¿bien? Vamos a ver. Tiene 37.5. Está muy bien. perfecto. ¿Está excelente, señor? Sí, está perfecto. Muy bien. Está muy bien. Muchas gracias, don José. Bueno. Equipo a utilizar. Necesitaremos un termómetro rectal, papel higiénico, riñón con agua jabonosa, lubricante, recipiente de desechos y guantes descartables. Lo primero que vamos a realizar será colocar todo el equipo completo en una bandeja y llevarlo a la unidad del paciente.
Identificamos la capacidad del paciente para participar y procedemos a lavarnos las manos. Saludamos al paciente llamándolo por su nombre y explicándole el procedimiento a realizar. Corremos cortinas que rodean la cama y cerramos puertas de la habitación. Colocamos al paciente en posición de Sims, exponiendo la región, y luego nos colocamos de forma correcta los guantes. Sujetamos el extremo del termómetro con la punta de los dedos índice y pulgar y lo llevamos a la altura de los ojos. Si el mercurio se encuentra por encima del nivel deseado, agitaremos el termómetro y lo dejaremos en la bandeja. Aplicamos lubricante al extremo del romo del termómetro, procurando que quede cubierto de 2 a 3 centímetros de longitud. Con la mano no dominante utilizaremos los dedos índice y pulgar para separar los glúteos del paciente. Le pedimos al paciente que respire lenta y profundamente mientras introducimos el termómetro en el ano con cuidado en dirección al ombligo. Introducimos de 3 a 3.5 centímetros en adultos. Si observamos alguna resistencia durante la introducción, retirar inmediatamente el termómetro. Colocamos el termómetro durante 2 minutos. Después tomamos papel con la mano dominante e indicamos al paciente que respire profundamente. Con la mano diestra retiraremos cuidadosamente el termómetro, efectuando la limpieza del termómetro en sentido rotatorio desde los dedos hasta la ampolla. Descartamos el papel que utilizamos y leemos el termómetro colocándolo a la altura de los ojos. Tomamos papel y limpiamos la región anal, eliminando los desechos del lubricante. Ayudamos al paciente a tomar una posición cómoda y lo cubrimos. Colocamos el termómetro dentro del agua jabonosa y nos quitamos y desechamos los guantes que utilizamos. Realizamos el lavado de manos y ordenamos el material y equipo utilizado en el lugar indicado. Por último, realizamos las anotaciones correspondientes. En estos momentos les estaremos explicando lo que es frecuencia cardíaca, como también lo que son subdivisiones, que es la frecuencia cardíaca central y la frecuencia cardíaca periférica. Como definición a frecuencia cardíaca tenemos que son ondas expansivas las cuales se llevan a cabo en las arterias, los que son causadas por la actividad cardíaca. Como también otra definición es que es la cantidad de latidos por minuto que garantiza la correcta oxigenación de los músculos, promoviendo la utilización de energía almacenada sin sobrecargar al corazón. La frecuencia cardíaca, como habíamos mencionado al principio, se divide en dos, que es frecuencia cardíaca central y frecuencia cardíaca periférica, o como también lo llamamos pulso. El objetivo de la técnica. Uno de los objetivos de la técnica es que el estudiante reconozca y aprenda sobre frecuencia cardíaca, como también el poder identificar los, los dos tipos de frecuencia cardíaca, ¿verdad? Como también está el de reconocer cada foco cardíaco y sus características, el cual se encuentra en la frecuencia cardíaca central, como también lo que es la utilización adecuada del instrumento necesario, ya que en cierta práctica de frecuencia cardíaca es necesario utilizar el estetoscopio para una auscultación esencial. Como también conocer la técnica fisiológica que interfiere en la misma, como también interpretar los resultados de los valores obtenidos al realizar la práctica, como también al monitorear el ritmo y frecuencia de la misma, identificar de manera oportuna posibles condiciones anormales del corazón. La frecuencia cardíaca central. La frecuencia cardíaca central, como a veces se define, son las veces que late el corazón en un tiempo establecido, ¿verdad? El cual es de 20 segundos por 4 o de 30 segundos por 2, o nos tomaríamos a veces el tiempo de tomar el minuto necesario. Este se valora por medio de un estetoscopio, el cual nos brinda una escrutación indirecta, ya que necesitamos de un instrumento para realizarlo. La función de este equipo es el recoger mediante la escrutación todo sonido generado por el cuerpo, como son los ciclos cardíacos, o como también
en los respiros pulmonares. Este tipo de ocultación o al momento de realizar esta práctica de frecuencia cardíaca se debe llevar en 5 puntos, las cuales son esenciales y se llaman áreas cardíacas, focos cardíacos, los cuales les presentamos a continuación. Contamos con los 5 focos cardíacos, lo que son el foco aórtico encontrado en el segundo espacio intercostal, el foco pulmonar también encontrado en el segundo espacio intercostal, solo que este se encuentra en el lado izquierdo, mientras que el aórtico se encuentra en el lado derecho. También tenemos el foco aórtico accesorio, el cual se encuentra en el tercer espacio intercostal, como también el foco aórtico tricúspide, el cual se encuentra en el cuarto foco intercostal, este mismo del lado izquierdo, estos tres del mismo del lado izquierdo, como también el último que se encuentra en el espacio, en el quinto espacio intercostal del lado izquierdo, que es el foco mitral. Técnica de auscultación. Técnica de auscultación cardíaca. Y como valores normales de la frecuencia cardíaca según por edad, tenemos que un recién nacido tiene un valor de frecuencia cardíaca de 120 o a 170 latidos por minuto. De un año tiene de 80 a 160 latidos por minuto, de 3 años de 80 a 120, de 6 años de 75 a 115, de 10 años de 70 a 110 y de 17 años a más de 60 a 100 latidos por minuto. En la siguiente técnica demostraremos la utilización correcta del estetoscopio. Para iniciar tenemos que tener el estetoscopio con las olivas viendo hacia enfrente, la curvatura hacia enfrente, ¿verdad? Venimos, nos lo colocamos, como también con el dedo pulgar, ya sea índice o medio, venimos y tomamos el estetoscopio de esta forma, ¿verdad? Como también tenemos que calentar esta parte de lo que es el diafragma antes de colocar en el cuerpo del paciente, haciendo fricción con la muñeca. También después, ya dado la ocasión, podemos usar el diafragma para escuchar sonidos agudos y altos, o lo que es la campana para escuchar sonidos graves y bajos. En la siguiente técnica haremos la demostración de cómo tomar la frecuencia cardíaca central. Como primer paso tenemos el que se debe realizar en un ambiente tranquilo. Como segundo paso tenemos el explicarle al paciente el procedimiento que debemos realizar. En este procedimiento yo voy a tomar su frecuencia cardíaca. ¿Esto qué significa? Que voy a estar escuchando los latidos de su corazón en su directo tiempo. En esto serían como 20 segundos, el cual nos tardaremos en tomar lo siguiente. Como tercer paso tenemos el que si el paciente había hecho anteriormente actividad física, deberíamos de esperar de 10 a 15 minutos para que su ciclo cardíaco se normalice. Como el cuarto paso está el de venir y pedirle de forma respetuosa al paciente que se descubra el área que le iríamos a escuchar. En este caso me haría el gran favor de quitarse la playera, descubrirse el pecho para el siguiente procedimiento. Como el quinto paso tenemos el de venir y tomar la frecuencia cardíaca en los puntos o focos correspondientes. En este caso nos venimos y nos ponemos el instrumento necesario como ya lo habíamos explicado en el procedimiento anterior. En este caso nosotros este punto le iríamos a evaluar en el foco aórtico, el cual nosotros nos pasaríamos en el lado derecho para que se nos facilite más la técnica. El foco aórtico se encuentra en el lado derecho en el segundo espacio intercostal. Entonces venimos en el primero, en el segundo, entonces venimos y escuchamos por 20 segundos. Después de los 20 segundos venimos y el resultado obtenido, el cual son 25, el cual se multiplica por 4, el cual nos da un resultado de 100 latidos por minuto, el cual se encuentra en una frecuencia estable. En el segundo foco es el foco pulmonar. Este se encuentra en el segundo espacio intercostal, solo que lo que cambia es que se encuentra en el lado izquierdo. Entonces, el mismo procedimiento venimos
y le tomamos la frecuencia cardíaca en el foco pulmonar por 20 segundos más para obtener un buen resultado. Y como lo habíamos dicho anteriormente, la frecuencia cardíaca viene y se multiplica dependiendo en cuántos segundos lo vayan a tomar y lo multiplican por estos dos focos de frecuencia cardíaca y le pedimos al paciente que ya se puede vestir, le decimos que ya se puede vestir y como también como sexto paso venimos y interpretamos los valores obtenidos de la frecuencia y el ritmo cardíaco. Hola, mi nombre es Alison y hoy les voy a hablar sobre la frecuencia cardíaca periférica. ¿Qué es la frecuencia cardíaca periférica? Es una onda de sangre cerrada por la contracción ventricular izquierda del corazón. El corazón es una bomba pulsativa y la sangre entra en la arteria con cada latido cardíaco que causa el pulso de presión u de pulso por lo general. La onda del pulso representa el volumen de latidos adaptados de la arteria. Las características de estas son frecuencia, ritmo, amplitud y tensión. Los objetivos son determinar si hay o no hay alteraciones cardíacas del paciente, mantener el control de la frecuencia cardíaca, cumplir con los principios fundamentales de enfermería. Existen varios puntos de palpación, en la que ellos está cardio, temporalio, apical, raquial, radial, femoral, entre otros. La que más se utiliza es la radial, porque las demás a veces se sienten incómodo el paciente, entonces se utiliza la radial, que es la más fácil de palpar. ¿Cómo la podemos tomar? La podemos tomar con un reloj con segundera o con un cronómetro. El valor normal categorizado es de 60 a 100 latidos por minuto, con un promedio de 80 latidos por minuto. Eso se considera entre las personas normales. Cuando está abajo de 60 latidos por minuto se le llama bradicardia, y cuando está por encima de los 100 se le llama taquicardia. Recomendaciones antes de tomar el pulso. Primera, el paciente debe estar en reposo, sentado o acostado 5 a 10 minutos antes de la toma. Segundo, antes de la toma, el paciente no debe de haber fumado, ingerido alcohol, café o alguna bebida energizante, porque esto hace que su frecuencia cardíaca suba. Ya que tenemos un poquito más de conocimiento qué es esto, vamos a ir a los pasos. En este caso lo vamos a leer y vamos a desglosar cada uno de ellos. El primero es lavarse las manos. En este caso vamos a utilizar la técnica de lavado de manos simples. El segundo, saludar al paciente y llamarlo por su nombre. Esto es muy importante, así hacemos sentir cómodo al paciente, y aquí ya entramos al marco de referencia. 3. Explicar al paciente que se le va a tomar. En este caso le vamos a indicar que se le va a tomar la frecuencia cardíaca, mejor conocido como el pulso. 4. Seleccionar el área anatómica donde realizaremos el procedimiento. 5. Localizar el área de pulsación de la arteria seleccionada. En este caso va a ser la radial. Esta se va a tomar en la muñeca y en esta parte de acá. 6. Colocar la yema de los dedos índice, medio sobre la arteria seleccionada para controlar el pulso. En este caso vamos a utilizar el índice y el dedo de medio y vamos a hacer la palpación en la muñeca. En este lado hay a veces que no se encuentra, está más abajo o está a los lados, pero la mayoría de veces siempre se encuentra aquí. 7. Ejercer una ligera presión sobre la arteria obstruyente, indicando a la
al pulso y reducir después de la presión ejerce la manera que el pulso resuelve fácilmente la palpación. Entonces ya tenemos localizado dónde sentimos la palpación, vamos a hacer un breve pulso y ya ahí ya vamos a empezar a contar. Una vez que se consiga la palpación del pulso con regularidad, observe el segundero del reloj y empiece a contar la frecuencia. 9. Explica al paciente el procedimiento que le hicimos, a decirle lo que es lo que se realizó y cuánto tiene de su frecuencia. Entonces, ahora que ya tenemos estos pasos entendidos, vamos a ir a la práctica. En este caso no vamos a utilizar el reloj, sino que vamos a utilizar el cronómetro para que puedan ver. Entonces vamos a llamar al paciente. David, toma asiento. ¿Cómo te sientes el día de hoy? ¿Todo bien? Ok, te indico, vamos a tomarte tu pulso. Entonces voy a necesitar que me prestes tu brazo, lo vas a poner del lado de arriba. Vamos a contar 1 minuto. Desde ese minuto vamos a contar desde 0 en adelante. Con el dedo índice y del medio vamos a hacer la palpación. Cuando ya lo tengamos, vamos a poner el cronómetro y vamos a empezar a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ok, llegó a 72 de su frecuencia cardíaca. Aquí podemos ver. Entonces le vamos a indicar al paciente que está bien su frecuencia cardíaca y que está en el rango normal. Y ahora que se puede retirar. Con esto estaría todo hecho. Presión arterial. Por Merari King y Jennifer Carrera. La presión arterial es una medida de la presión ejercida por la sangre que circula por las arterias. Las arterias son uno de los vasos que llevan la sangre desde el corazón hacia las demás partes del cuerpo. Están las ramas terminales y colaterales. Existen 2 tipos de presión, la distólica. La presión distólica es la presión de la sangre que resulta de las contracciones de los ventrículos, o sea, la presión en la parte más alta de la onda sanguínea. Y la presión diastólica es la presión mínima que existe en todo momento en el interior de las arterias. En la toma de presión arterial vamos a aplicar el marco de referencia, que es manipular el cuerpo y sus partes. El siguiente procedimiento a realizar será directamente con el paciente e interactuando con él. Por eso vamos a manipular las partes de él, del cuerpo. Dentro del mismo buscamos realizar preguntas concretas con las cuales debemos dar una respuesta científica. Esto quiere decir que mientras vamos a estarle tomando la presión al paciente, vamos a estarle realizando preguntas para ver si tiene alguna relación con el diagnóstico que se le va a brindar. El tipo de acción que vamos a realizar es la técnica de toma de presión, donde debemos tener los cuidados necesarios, como es el lavado de manos, el uso correcto de guantes, y la dicha acción la vamos a usar en el miembro superior izquierdo, quiere decir en el brazo izquierdo. Y aquí es donde entra el marco de referencia. Los objetivos de la toma de presión es determinar si hay o no alteraciones en la presión arterial, mantener el control efectivo en los pacientes de alto riesgo y cumplir con los principios fundamentales de enfermería. El equipo necesario que vamos a utilizar en la toma de presión es el sigmomanómetro y el estetoscopio.
Los pasos que vamos a realizar son los siguientes. Vamos a llevar todo el equipo a la unidad del paciente que se va a atender. Vamos a identificar la capacidad física del paciente al participar. Nos vamos a cerciorar que el esfigomanómetro esté en buen funcionamiento y el estetoscopio esté limpio. Nos vamos a lavar las manos correctamente y a explicarle al paciente lo que vamos a realizar. Vamos a colocar al paciente en decúbito dorsal o sentado. Vamos a descubrir el brazo del paciente, le vamos a colocar el brazalete enrollándolo a 2 centímetros arriba del espacio antecubital. Vamos a identificar el pulso humeral según la técnica específica. Tomaremos el estetoscopio y colocaremos viéndonos hacia nosotros, es decir que las ojivas junto con las olivas y el diafragma quedan viendo hacia adentro. Colocaremos las olivas en los oídos. Luego colocaremos el disco o diafragma del estetoscopio en el lugar donde localizaremos el pulso. Cerraremos la válvula o el tornillo de la perilla de hule del esfigomanómetro. Luego insufle aire hasta que la columna del mercurio o flecha del manómetro llegue a 160 de mercurio, arriba de la presión en la que desaparece la pulsación de la arteria humeral, cuando ya no se escuche nada en el estetoscopio. Luego abriremos la válvula o tornillo de la perilla lentamente, dejando que salga el aire. Observaremos el manómetro, el punto en el que se oye el primer latido, que es la presión distólica. Luego continuaremos dejando escapar el aire y observaremos el manómetro en el punto en el que se oye el último latido, que es la presión diastólica, que es la mínima. Luego abriremos completamente la válvula y dejaremos salir todo el aire. Retiraremos el brazalete del brazo del paciente y vamos a cubrirlo y dejándolo cómodo. Vamos a reportar cualquier alteración y ya vamos a hacer las anotaciones correspondientes. Y de último vamos a seguir con el cuidado posterior del equipo. Esto es lo que conlleva en la toma de presión arterial. Muchas gracias. Hola, muy buena tarde, doña Martita. Mi nombre es Jennifer Fabiola Carrera González, estudiante de la Escuela Nacional de Enfermeras. El día de hoy le voy a tomar lo que es la presión arterial. Para eso necesito que por favor tome asiento. Para poder tomarle la presión voy a utilizar lo que es el estetoscopio y mi esfigomanómetro. Muy bien, le voy a proceder a quitar el equipo. Gracias, señor, muy amable. Muchas gracias a usted. Saludos compañeros y licenciada presente. Les vengo a presentar control de la respiración. Este viene siendo parte del control de signos vitales. Su definición es la siguiente. Es el procedimiento mediante el cual se controla, vigila o cuantifica
los valores de respiración de un paciente. Sus recomendaciones son: este procedimiento es recomendable combinarlo con el control del pulso y de preferencia que el paciente no se entere que ya lo están controlando para que respire sin cambios. La herramienta a utilizar es un reloj con segundera. Es preferible que el reloj sea a prueba de agua, ya que después de su uso se debe sanitizar, ya sea lavarlo con agua jabón o sanitizarlo con alcohol. Hay que asegurarse de que el paciente esté cómodo, preferiblemente sentado y acostado en posición semifold. A continuación, veremos el procedimiento mediante un video. Como primer punto, tenemos que descubrir el tórax del paciente. Si de pronto tiene cobijas, puede estar sentado o acostado, o ya sea en posición semifuller, como ya habíamos dicho. Segundo, podemos tomar su mano y decirle que le vamos a tomar la frecuencia cardíaca. Así no se dará cuenta que le vamos a tomar la frecuencia respiratoria. Tercero, con el reloj o cronómetro, vamos a contabilizar en 1 minuto el total del ciclo expansión-contracción torácica. Cuenta siempre que se termine la contracción. Sigue contando mientras observas el ritmo y la profundidad. Muchas gracias por su atención.